Amén. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Bendecidos por el Señor? Qué rico tenerlos con nosotros en este lugar. Qué rico que puedan estar. Quiero que oremos en esta mañana y vayamos a la palabra. Amén. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que seas tú en esta mañana, Padre Celestial, glorificando tu nombre en este lugar. Señor, te pedimos que sigas, Señor amado, llenándonos de tu presencia, de tu favor, Padre Celestial, que te podamos bendecir, que te podamos glorificar, Dios, porque para ti no hay nada imposible. Por eso te pido, Dios, que en este lugar, Señor, y todos los que estamos presentes en este día podamos recibir de tu palabra, Dios. Podamos, Padre Celestial, tener este tiempo para glorificarte, para que, Señor amado, crezcamos en ti, para que, Señor, seas tú hoy hablando especialmente, Señor amado, a los padres en este lugar. Señor, a todas las personas, especialmente a ellos, Dios, hoy reconocemos, valoramos ese rol tan importante dentro de la familia, y por eso, Señor, te damos gracias. Y en este lugar, Señor, te bendecimos, porque tú eres nuestro Rey, porque por sobre todas las cosas, Señor, tú eres nuestro Padre, porque tú eres nuestro Padre Celestial, en quien confiamos, de quien dependemos, a quien, Señor, le damos gracias por la vida, por las cosas que nos da diariamente, Señor, por las responsabilidades que ha colocado en nosotros. En esta mañana, Señor, te pido que seas tú hablándonos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Quiero que veamos el siguiente video. Amén. Hoy honramos y felicitamos a los padres por esa labor que hacen, que seguramente muchos no valoramos. Amén. Pero hoy felicitamos a todos los padres en su día, porque así como esta reflexión tan tremenda, podemos entender que Dios los ha estipulado y que tienen un rol muy importante dentro de la familia, que a veces poco valoramos. Y por eso nosotros queremos sacar este espacio para decirles: papás, feliz día. Un aplauso para los padres, por favor. ¿Qué decirle a un padre el día de los padres? La verdad, mucho que decirles. Empezando que celebrar el Día del Padre es un poco extraño. No es tan común como otras celebraciones, como el Día de la Madre. ¿Qué decirle a mi papá el Día del Padre? Lo más fácil, darle comida y un abrazo. Porque hasta se pregunta uno, ¿qué regalarle a un hombre? ¿No le ha pasado? Los hijos muchas veces dicen: papá, ¿me da plata para comprarle un regalo el Día del Padre? Es como que no cuadra, ¿cierto? Pero la verdad es que debemos celebrar el Día del Padre. Hay mucho que decirles a ellos, especialmente por Dios. Dios tiene mucho que decirle a los padres. Quiere decirles muchas cosas. Me refiero hoy especialmente al varón, a la figura paterna. Especialmente Dios quiere hablar al padre en este tiempo. Esta sociedad donde esa figura de padre está muy marchita, desechada, incluso por los programas de televisión. Encontré unas estadísticas súper fuertísimas que quiero contarles. Esas estadísticas son de Estados Unidos, del país de Estados Unidos. 25 millones de niños no viven con su papá. El 63% de la población de jóvenes que se suicidaron provenían de un hogar sin papá. El 85% de los niños que tienen problemas de comportamiento viven en hogares donde papá no está. El 75% de las personas con problemas de alguna adicción, puede ser drogadicción o otro tipo de adicciones, no tuvieron papá. El 85% de las personas que se encuentran en las prisiones de Estados Unidos no tienen papá. El 72% de los americanos dicen que la ausencia de padres
es el problema más grave que se atraviesa. ¿Cómo no celebrar el Día del Padre? A esos padres que han permanecido, que con todo y errores han sacado a sus hijos adelante y que con la guía de Dios han sido responsables con esa labor que Dios mismo les ha dado. Amén. Estas cifras también son un llamado para todos los que estamos aquí, especialmente para los padres que están aquí, a darnos cuenta del espacio tan importante que ocupa un papá en su casa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y también son un llamado de Dios, del Señor mismo, a que el mundo y la sociedad necesita de hombres sabios, de padres ejemplares, de hombres papás que con la guía de Dios cumplen y llevan ese rol tan importante dentro del hogar y dentro de la familia como es ser papá. Este rol es digno de ser honrado, homenajeado y reconocido. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y esto mismo es lo que encuentro en la palabra del Señor en un episodio de la Biblia, especialmente en uno de los libros más tremendos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque especialmente es un libro escrito por papás. En la Biblia hay un libro escrito por papás. Cuando hablo de papás me estoy refiriendo a varones, a hombres, a padres. Y estos papás escribieron este libro preocupados por guiar a sus hijos bien. Estos padres son los padres proverbiales. ¿Quiénes son? Los padres proverbiales. Entre los que se encuentra uno de los más destacados, el rey Salomón. ¿Cuál es ese hombre? El rey Salomón. Y el rey Salomón en la Biblia se hace vulnerable, se hace un padre, no solo es rey, un hombre de mucha sabiduría y riquezas, sino que también es un papá preocupado por darle una buena crianza a sus hijos. Y este hombre escribió gran parte de los proverbios, por no decir que todos, desde una edad muy sabia, papás que están aquí, desde una edad muy madura y avanzada, donde su consejo es alimento. Y su consejo específicamente en esa edad iba dirigido, escúcheme, a sus hijos. Estos consejos, esas enseñanzas, hicieron de estos padres que escribieron proverbios, padres sabios, padres ejemplares, como los que necesita nuestra sociedad, nuestra iglesia, como los que Dios quiere formar, como lo que el Señor quiere formar en cada papá que se encuentra esta mañana sentado en este lugar. Amén. En ese orden de ideas, esa es la voluntad de Dios. Y escúchenme, ¿qué hacer para ser un buen padre? Especialmente delante de Dios, quien te pedirá cuentas por ello. Porque papás que están aquí, Dios les pedirá cuentas por su rol de padres. ¿Qué hacer para ser un padre bueno entonces y más delante del Señor? Él mismo te dice qué hacer para que te conviertas y seas el padre que Él espera que seas. No me dejes solo en esto. ¿Amén o no amén? Esto, escúcheme, es lo que el Señor quiere. Esto, papás, es con Dios mismo. Y Dios desea que seas sabio, papá. ¿Que seas qué? Sabio en tu rol de padre. Porque Dios es padre y Él como padre es sabio. Lo mínimo que tienes que hacer es aprender de ese padre a también ser un padre sabio. Y por eso en esta mañana quiero compartirles a todos los que están presentes un mensaje que he titulado Un padre sabio. ¿Cómo se titula? Dígale que está a su lado, un padre sabio. Ya tuvimos tiempo para hablarle a las mujeres, ahora nos toca a nosotros. Varones, digan amén, porque eso, no me dejen solo en esto. Amén. Proverbios capítulo 4 versículo 1. Este mensaje es para todos los que estamos aquí, especialmente para los padres. Particularmente cuando uno habla de la figura paterna, en el corazón de muchos hay resentimiento, porque no estuvo, algunos porque no fue un buen trato. Pero miremos lo que nos dice la palabra acerca de lo que necesita la sociedad. Proverbios capítulo 4 versículo 1.
Antes de leer, le quiero contar que a continuación, oíd hijos. ¿Quién está escribiendo? Hagámoslo más vulnerable. Un papá. ¿Quién está escribiendo? Un papá. Está escribiendo un padre. El rey que es padre también. El hombre más sabio después del Señor Jesucristo, dice la Biblia, que fue Salomón. Que después de él y antes de él no habría como alguien con la sabiduría que él tenía, dijo el Señor. Y en su consejo a su hijo, especialmente Roboam y a sus hijos, los proverbios son escritos hacia ellos. Y en estos versículos del capítulo 4 puede identificar algunas áreas en las que él guió a sus hijos, en las que Salomón, como hombre sabio, como padre sabio, guió a sus hijos, lo cual lo hizo a él un padre que fue un ejemplo a seguir. El que Dios deseaba, el que Dios desea que seas papá que estás aquí. Es decir, este hombre fue un papá sabio, porque supo guiar a sus hijos, especialmente en algunas áreas de la vida. Y si tu papá estás aquí, la voluntad de Dios es que seas un padre sabio y que entonces aprendas o continúes, si lo estás haciendo, en guiar a tus hijos en estas mismas áreas, las cuales Salomón, como papá sabio, guió a sus hijos. Amén. En esta mañana quiero que veamos áreas en las que guía un padre sabio. Amén. Áreas en las que guía un ¿qué? Un padre sabio. Las áreas son las siguientes. Primera área, versículo 1 al 9. Dice así la palabra. Leamos lo que dice este papá. Cuando usted lea Proverbios, lea a un papá que le está escribiendo a sus hijos, porque esos son los proverbios. Y este papá dice así: oíd hijos, la enseñanza ¿de un qué? De un padre. Y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui ¿qué? Hijo de mi padre. Está hablando de David. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él, ¿qué hacía David con Salomón? Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos. ¿Y qué? Papá, ¿usted se acuerda cuando su papá le enseñaba? Esas conversaciones de solo hombres que uno tenía con su papá, o que tiene. Eso está contando Salomón. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Siguiente versículo. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere ¿qué? Sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Y versículo 9. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. En estos versículos identifico la primera área en la que guía un padre sabio: el carácter. ¿Cuál es la primera área que guía un padre sabio? Papá, ¿usted quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Usted quiere ser un padre sabio? Guíe a sus hijos en el carácter. Gracias por el amén de por allá atrás. Amén, diga amén. Las mujeres hoy están calladas porque como sienten que no es para ellas, pero sí también es para ustedes. El carácter. Escúcheme, un padre es sabio cuando guía el carácter de sus hijos. Padres, el mal carácter de la sociedad que conocemos indica la necesidad de padres sabios, porque la verdad es que la sociedad tiene mal carácter. El carácter es la forma de ser de una persona. El carácter es la conducta de una persona, inclusive la forma de reaccionar de una persona frente a las circunstancias. ¿Y quién lo creería? Pero la reacción de las personas indica lo que le faltó o lo que le sobró a un padre. ¿Me escuchó lo que dije?
La reacción de una persona indica lo que le faltó o lo que le sobró. ¿A quién? A un padre. En ese orden de ideas quiero decirle lo siguiente: psicológicamente, naturalmente y espiritualmente hablando, el papá es quien forma demasiado el carácter en un hijo. Por eso un papá es importante en la casa. Amén o no amén. No lo digo yo, lo dice la palabra. Por eso, si quiere pelear, pelee con la palabra. En este orden de ideas, los padres son demasiado indispensables. Aún cuando hay mujeres que han criado solas a sus hijos. Eso no indica que la figura paterna no hubiese sido necesaria. Puesto que, si le preguntas a Dios, ¿qué crees que te dirá? Un hijo no se puede engendrar solo con la mamá. El papá es indispensable. Por eso les valoramos y les honramos hoy a los papás que están en este lugar, porque ustedes son la voluntad de Dios. Amén o no amén. En este caso, para guiar el carácter. En el contexto, Salomón escribe a sus hijos, especialmente a su hijo mayor Roboam, quien después fue rey. Salomón es uno de los mejores padres proverbiales que conozco, porque tiene mucha sabiduría y conocimiento para guiar a sus hijos. Y entonces, consejo para los padres que están aquí: cuando usted quiera enseñarle una lección a su hijo, a su hija, cuando usted se lo quiera enseñar, hágase la pregunta que se hizo Salomón para escribir los proverbios. ¿Cuál fue la pregunta que se hizo este papá para escribir proverbios? Esta: ¿cómo se lo digo para que no se le olvide? ¿Cuál fue la pregunta? Papá, cuando usted le quiera enseñar algo a su hijo, hágase esa pregunta: ¿cómo se lo digo para que no se le olvide? ¿Y sabe qué usó Salomón? Usó refranes, enigmas, aforismos, mensajes cortos, poemas, parábolas, cosas cortas de recordar. Por ejemplo, sobre toda cosa guardada. ¿Sí ve que usted se acuerda? Salomón fue muy sabio, que hasta comprimió la sabiduría en cortas palabras para que todo el mundo las pudiese recordar. Papá, cuando usted quiera fijar una lección en su hijo, pregúntese: ¿cómo se lo digo? ¿Cómo es que es? ¿Cómo se lo digo? También sirve para las mamás que están en este lugar: ¿cómo se lo digo para que no se le olvide? Y de esta manera, este papá desea formar y seguir formando el carácter, influenciar la sabiduría de Dios en sus hijos para que sean buenos. Salomón es un hombre de Dios que, como padre, sabe que la única manera de forjar un buen carácter en sus hijos es con la ayuda de Dios, o si no, pailas. ¿Amén o no amén? En ese orden de ideas, en los primeros versículos, el versículo 1 al 4, estos primeros versículos, este padre sabio, ¿sabe qué hace? Me encanta lo que hace Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón le está escribiendo a jóvenes, a sus hijos, que están alrededor entre los 20 y 25, que están a punto de dejar la casa, el nido. ¿Cómo se lo digo para que no se le olvide ya que se va a ir? Entonces él lo que hace es lo siguiente: tratar de persuadir el carácter de su hijo, poniéndose en sus zapatos, en los zapatos de hijo, y le dice: yo también fui aquí, hijo de mi padre, y él me decía, y hoy que soy viejo, veo que el viejo tenía la... ¿Amén o no amén? Esta es la forma de persuadir la conducta, y es por eso que los honramos, padres, porque si ustedes nos dicen algo, es porque ya lo han vivido. ¿Amén o no amén? Mi papá, ¿me estás viendo, papá? Me gusta hablar con mi viejo tiene 62 años y me cuenta unas cosas que no le puedo contar a usted, pero me cuenta unas cosas tremendas que él hizo, que él vivió. Y cuando él me cuenta esas cosas, me acuerdo de Proverbios. Tiene la razón. Es la voluntad de Dios que la sabiduría sea pasada de generación en generación. Un padre sabio, según este texto, si tú lo lees y lo leímos, el texto dice que él tenía razones, que tenía leyes, que tenía mandamientos, que tenía dichos, que tenía enseñanzas para darle a su hijo, porque un padre sabio siempre tiene razones, dichos, buenas enseñanzas.
¿Amén o no amén? Mi papá me decía, tantas veces va el agua al cántaro. ¿Qué dicho le decía a su papá a usted? Esos dichos son sabiduría. Eso es lo que está diciendo el texto. Padre, ¿quieres ser sabio? En el texto bíblico hay algo precioso que está pasando y se llama comunicación. ¿Cómo se llama? Qué lindo es que un papá pueda hablar con su hijo. Papá, ¿usted habla con sus hijos? No, a lo bien, papá. Y no hable de cosas efímeras, hable de buenas enseñanzas. Hable con sus hijos de mandamientos, razones, experiencias. Amén. Un padre sabio forma el carácter a través de la experiencia. Particularmente lo que más se le queda a uno como hijo, papá, ¿quiere que le diga desde mi experiencia como hijo? Yo lo que más recuerdo de mi papá son sus historias. Y un día, así, ¿no? Me fui para tal lado y me pasó esto. Sus historias, la experiencia de un padre, habla a los hijos. En el versículo 3 hay una realidad espiritual, porque yo también fui hijo de mi ¿qué? Delicado y único delante de mi madre. Este versículo contiene una verdad espiritual y generacional. Un hijo que se convierte en padre tiende a reproducir la misma forma de crianza que recibió del suyo. Escúchame, porque mi papá se sentaba a enseñarme. Ahora yo también ¿qué? Es lo que está diciendo Salomón. Escúcheme, por eso es que a veces cuesta ser padre, porque lamentablemente muchos crecieron sin uno. Pero para todo hay solución. Tienes al mejor padre, el Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Papás, si ustedes no recibieron la mejor formación de carácter de sus padres, que eso se convierta en un motivo para ser buen padre y no mal padre. Porque he escuchado papás que dicen, pues lo voy a criar como me tocó a mí. ¿Y a usted quién le dijo que los tiempos son iguales? Porque un papá que no deja mejor a sus hijos de lo que sus padres lo dejaron, perdió el tiempo en la tierra. Perdónenme la expresión. ¿Amén o no? Continuemos. Los consejos de un padre provienen de generación y deben ser pasados. Le voy a contar una anécdota que nunca se me olvidará de mi familia, que me hace recordar proverbios. Yo trabajé en el campo con mi papá y junto con mi papá los dos nos íbamos casi que todos los días cuando yo vivía con ellos a cercar. ¿Usted sabe qué es cercar? ¿Qué es cercar? A ver si sabe. Hacer una cerca. Ah, claro. Entonces había que cortar unos postes, madera de cierto diámetro, había que abrir unos hoyos. Como yo no sabía, estaba aprendiendo, entonces mi papá se lleva y me, mire mijo, usted tiene que cortar estos palos, estos no porque tal cosa. Y recuerdo como si fuera ayer que una vez cercamos con guaduas. Cortamos guaduas. ¿Usted conoce la guadua? Entonces la guadua, usted no le puede entrar una puntilla porque si no ella se abre o se sale. Entonces mi papá me dijo esto, me dijo, cogió el alambre, cogió el martillo y me dijo, Jason, mire, cuando usted vaya a meter una grapa, ¿usted sabe qué es una grapa? Una grapa es una cosa así. Me dijo, usted nunca la meta derecha, sino usted llega y la dalea un poquito para que ella coja carnecita y no se salga. Y me dijo, esto me lo enseñó mi papá. Ahora él me lo estaba enseñando aquí. Cuando tenga un hijo, porque puede sonar chistoso, pero es de generación en generación y es sabiduría. ¿Amén o no amén? Es lo que está pasando aquí. Es lo que está pasando aquí. Aquí vemos a un padre enseñándole a su hijo a hacer buenas peticiones delante de Dios. ¿Cuáles? Versículo 7. Papá, enséñele a su hijo a hacer buenas peticiones delante de Dios. ¿Cuál es esta? Sabiduría ante todo. ¿Adquiere qué? Salomón, cuando Dios le dio el papayazo cuando le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quiere que haga por ti? ¿Qué pidió Salomón a Dios? Sabiduría. ¿Sabe qué le está enseñando ahora Salomón a su hijo?
que pida lo mejor. Por eso, papá, los errores que tú has cometido también son enseñables a tus hijos para que ellos no los... Mijo, por ahí no, porque Salomón le está diciendo a sus hijos: adquieran sabiduría. Es la petición más importante delante de Dios, cuando Dios le dijo que le pidiera lo que él quisiera. Papá, sea sabio, formando en el carácter de sus hijos lo que es más valioso en la vida: Dios y la sabiduría. ¿Estamos de acuerdo con eso? Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Otra versión dice: el primer paso para ser sabio es tomar la decisión de adquirir sabiduría. Y Dios, entonces, ¿qué hizo? Colocó padres para que cada ser humano lo pueda honrar, lo pueda tener. Lamentablemente, por el pecado y muchas otras cosas, muchos no los tienen, pero Dios es el mejor papá. Por eso ninguno puede decir que no tiene papá. Un padre sabio sabe que la sabiduría es la mejor conductora de todo carácter y que prolonga la vida para la eternidad. A continuación, siguiente versículo, Salomón le dice a sus hijos que la engrandezcan y ella los engrandecerá. Además le dice que la honren y ella lo honrarán. También les dice en el versículo 9 que la sabiduría es como una corona en la cabeza, y no hay nada más feo que tenerle pereza a una persona que es pesada. ¿Usted conoce gente pesada que hasta no es ni agradable hablar con esas personas? O que como que llegan a un lugar, o usted está en ese lugar y esas personas llegan y como que el ambiente se daña. Salomón le está diciendo a sus hijos: cuiden su imagen. Va a ser como una corona en su cabeza, va a ser agradable a la gente. Este padre sabio sabe que la sabiduría es la mejor conductora para el carácter, es decir, que guía bien el carácter de cualquiera. La sabiduría protege, conserva, engrandece, honra, hará resaltar el carácter en bendición. Padres sabios forman el carácter. Amén. Segunda área de la vida en la que guía un padre sabio. Primero, ¿en qué? Segundo, versículo 10. ¿Qué vuelve a decir Salomón a su hijo? Oye. ¿Qué le dice? Oye. Le está hablando un papá a sus hijos. Versículo 10 al 19 dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarán. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y versículo 19: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Amén. Segunda área de la vida en la que guía un padre sabio. Primero, en el carácter. Segundo, en el camino. ¿Qué guía un padre sabio? El camino. ¿Qué guía un padre sabio? Un padre es sabio cuando guía el camino. Un padre es sabio cuando guía el camino. Escúcheme, padres, la cantidad de malos caminos puede ser evitado a través de los padres sabios. Puede ser evitado a través de los padres sabios. Esta época en la que estamos, lamentablemente, es la época de los malos pasos. Cuando hablo de el camino, me refiero a las andanzas. Me refiero a las cosas a las que se dedican los hijos, a las que prefieren dedicarse o dedicar tiempo o hacer. A eso me refiero cuando hablo de el camino. Hoy en día y siempre nuestros hijos han necesitado de padres sabios para mitigar de alguna manera
los malos procederes o los malos caminos. Un papá sabio siempre estará presente para evitar el mal camino. ¿Amén o no amén? Escúcheme. Escúchenme los padres sabios de este lugar. Un padre sabio es sabio no maltratando, sino siendo sabio. ¿Cómo guía un padre sabio a sus hijos en el buen camino? ¿Maltratando? No. ¿Con violencia? No. No es la que usa Salomón, ni es la que Dios desea. Muchos son los malos caminos que se evita una persona cuando posee un padre sabio. Amén. Porque sí, Dios ha estipulado que los padres sean guiadores y conductores de sus hijos. Eso es voluntad de Dios. Por eso, gracias papás por corregirnos con sabiduría para evitarnos los malos caminos. ¿Amén o no amén? Un padre sabio camina sabiamente en la vida y existe una muy alta probabilidad de que sus hijos lo imiten. Un padre sabio guía el camino de sus hijos porque seguramente anduvo en malos pasos. ¿Cuántos padres de los que están aquí anduvieron en malos pasos? Por eso la experiencia es buena a la hora de guiar por el buen camino. El papá es la voluntad de Dios para guiar el camino. En el contexto, escúcheme, Salomón como ser humano anduvo en malos caminos. ¿Sí supo que Salomón, el hombre de Dios, metió las patas? Porque en un episodio de la vida hizo algo que no debía haber hecho. Se casó con 700 mujeres. Y solo esto, mujeres, esposas, esto que voy a decir, solo lo entienden los esposos. Solo lo van a entender los esposos, sí, el hombre. Papás, los voy a delatar. Mujeres, ustedes saben a las cosas que han accedido los esposos de ustedes por tenerlas contentas. Solo los papás entienden. Lamentablemente, Salomón accedió a adorar a los dioses de esas mujeres para tenerlas contentas. ¿Y cómo le fue? Mal. Porque se casó con mujeres que no eran israelitas y para tenerlas contentas adoró sus dioses. ¿Dónde está eso, pastor? En la Biblia. Amén. Ese silencio sepulcral en el salón, ¿no? Escúcheme. ¿Era sabio Salomón? Sí, pero esto no impidió que se desviara del camino. Esto no lo impidió. Por eso, después de la experiencia como padre sabio, ahora guía a sus hijos a través de estos proverbios. Su objetivo es que la senda de sus hijos sea más justa que la que fue la de él. Salomón aquí se comporta como un padre sabio que sabe que solo Dios endereza de los malos caminos y es el único que posee el camino correcto para llevarnos al cielo. En el versículo 10, esta palabra: te multiplicarán los años. Escúcheme, cuando se aplica la guía de un padre sabio, esto puede producir caminos largos, bendecidos y duraderos. Nunca desechemos como hijos el consejo de un padre. Nunca lo desechemos. Y nunca, padres, callen ante un consejo que Dios ha colocado en sus corazones para sus hijos. Nunca callen. Nunca lo callen. Háblenlo, porque esto puede prolongar la vida, según la palabra. En el versículo 11, un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Amén. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Pero la palabra me dice hoy: un padre sabio no solo quiere lo mejor, sino que guía a lo mejor. ¿Estamos de acuerdo?
Por eso el padre sabio inyecta sabiduría a sus hijos. Todo padre ha tenido en la vida, escúcheme esto que voy a decir, papás. Todo padre ha tenido en la vida la capacidad, la potestad y la oportunidad de encaminar a sus hijos hacia el bien. Todos lo han tenido en algún momento de la vida, esa oportunidad. Por eso, padres que están aquí, pídanle a Dios que les ayude a encaminar a su hijo bien, si considera usted que todavía tiene la oportunidad de hacerlo. Lo que menos debe hacer un padre es perder oportunidades con sus hijos para encaminarlos bien. El mejor camino a guiar, padre sabio, siempre será el derecho, el verdadero. Nunca enseñes a tus hijos a lo torcido, a lo fácil, a lo malo. Nunca haga eso. Todo padre sabio que ha guiado por el camino derecho a sus hijos debe despreocuparse, porque si esos hijos andan por allí, tendrán la garantía de ningún tropiezo. Amén. ¿Cuál es la garantía? Ningún tropiezo. Padres sabios, la buena vida de un hijo puede construirse con sabios consejos para el camino, según la palabra. Y en el versículo 14 hay una bendición que hace este padre con su hijo, y es advertirle acerca de los malos caminos, advertirle acerca de los impíos y de las personas de malos procederes. Los versículos anteriores son algo como así, escúcheme: el que anda entre la miel. ¿Ven? Proverbios, dichos, es algo como así: dime con quién andas. Amén. Un padre sabio cuidará a sus hijos de que las malas compañías, que particularmente son especialistas en guiar por los malos pasos, afecten a sus hijos. Esto es responsabilidad principalmente del papá. ¿Amén o no? Esta palabra sirve para aplicarla para todos. Escúcheme: el que permanece cerca de los límites del pecado sin Dios termina cayendo. ¿Me escuchó lo que dije? El que permanece cerca de los límites del pecado sin la guía de un padre sabio, sin la guía de Dios, fácilmente caerá en la tentación, fácilmente caerá en los malos caminos de los malvados. Dios, por eso, es padre de aquel que lo necesite. Un padre sabio guía el camino de sus hijos enseñándoles a evitar, alejarse, apartarse y escapar de lo que es pecado. ¿Estamos de acuerdo con eso? La mejor compañía que debería persuadir a cualquier ser humano debería ser la compañía de un padre sabio. No sé si usted lo puede hacer. Yo no conozco la trascendencia, la trayectoria, pero si los que estamos aquí somos hijos aún y tenemos a nuestro papá, procure tener una muy buena relación con él o con ella. Un padre sabio guía a su hijo de tal manera para que el camino ame a su prójimo. El texto dice que los malvados pasan por encima de la gente. Un padre sabio no enseña eso. El camino de los justos es vida, bendición, seguridad y conduce al cielo. El camino de los impíos a cualquier momento va a tropezar y va a conducir al infierno. Un padre sabio guía por el camino que lleva al cielo. Por eso, papá, lo mejor que usted le puede enseñar a sus hijos es que sin Dios no hay nada. ¿Amén o no amén? Padre sabio guía el camino. ¿Qué guía el padre sabio? El camino. Hasta aquí hemos visto dos áreas de la vida en las que guía un padre sabio: el carácter. Tercero y último. Tercero y último. Versículo 20. Escuche esto. ¿Cómo empieza el texto? ¿Cómo empieza el texto? ¿Quién le está hablando a quién? Padre a su hijo. El padre a su hijo. Mire lo que dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón.
porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Y miren lo que dice el versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la que. Este proverbio, Dios se lo dio ¿a quién? ¿A quién se lo dio Dios? A todos sus hijos. No, espere, seamos un poquito más textuales. ¿A quién se lo dio Dios? La respuesta es papá. Listo, a un papá. ¿A quién se lo dio Dios? No sabe. ¿Ven? ¿A quién se lo dio? Para que un papá se lo transmitiera ¿a quién? ¿A usted no le parece glorioso eso? Dios le dio este consejo y este principio teológico y bíblico espiritual a un papá para que éste se lo traspasara a un hijo. Siguiente versículo. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjase tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Y versículo 27 y último, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie de ¿qué? Tercer área en la que guía un padre sabio: el carácter. ¿Cuál cree que es? El corazón. ¿Cuál es la tercera área? Todas por sepa que no se le olvide. ¿El qué? El corazón. Un padre es sabio. Papás, y con esto voy terminando, quiero que me presten mucha atención para este final. Un padre es sabio cuando guía el corazón. ¿Cuando guía qué? La decadencia del ser humano tiene que ver siempre con un corazón dañado. Siempre. Un gran predicador dijo un día que el problema del mundo no eran ni las bombas atómicas, ni las guerras, ni las armas, que ese no era el problema, que el problema verdadero era el corazón dolido, amargado detrás del arma. ¿Sí me hago entender? Que el verdadero problema del mundo son los corazones sin perdón que están lanzando bombas. Que el problema no son las bombas, que el problema es el corazón detrás de las bombas. La intención del corazón. Un padre, cuando es sabio, busca cuidar y guiar el corazón de sus hijos. ¿Quién lo diría? Pero los padres, el papá, puede aportar o dañar la misma sociedad al haber o no guiado bien el corazón de sus hijos. ¿Cómo la ve? Dios es sabio y cada rol de la familia le ha dado funciones y efectos eternos y espirituales. Hoy Dios nos permite honrar a los papás en su día, y para este rol tan importante, dentro de ese rol, la voluntad de Dios es que los padres guíen el corazón de sus hijos. Cuando hablamos de guiar el corazón, nos referimos a guiar los sentimientos, los impulsos, las motivaciones. Lamentablemente, el mejor amigo de los hijos no es el papá. Es más, en la sociedad que tenemos, los papás son como los enemigos. Y se tiene que ser muy cercano a alguien para poderle guiar el corazón. Amén. No creas que por ser estricto estás haciendo la voluntad de Dios. Esto puede que estés haciendo un contrario efecto, que más bien no le dé la confianza a tus hijos para que ellos te abran el corazón. El corazón, bíblicamente hablando, tiene que ver con el alma. ¿Con qué tiene que ver? Con el alma. Dios ha querido que parte de esa guianza del alma o del corazón la hagan los papás. ¿La hagan quiénes? Es la voluntad de Dios que papá guíe el corazón del hijo sabiamente. Por esto necesitamos padres sabios. Amén. Para ir terminando en el contexto, Salomón notablemente ama a su hijo. Está dispuesto y preocupado a guiar su corazón. Salomón sabe que un corazón dañado conduce a la misma muerte. Por esa razón el principio para guiar sabiamente el corazón, escúcheme, de un hijo es habiendo sanado primero tu corazón, papá.
Amén o no amén. La vida misma es emanada por el aroma del corazón. Muchos son los padres que dañan el corazón de sus hijos. Necesitamos padres sabios. Dios, a través de las escrituras, guía a los padres en su rol. Dios contiene, papás, los secretos. Dios contiene la manera de guiar a los hijos. Dios lo sabe. El mejor amigo de un papá debería ser Dios. ¿Quién debería ser? Dios. Para que le enseñe, le ayude a guiar el corazón de sus hijos. Un padre sabio sabe, como el proverbista, versículo 20, que no solo debe aportarle alimento físico a sus hijos, sino que también tiene que alimentar su corazón. Amén. ¿Usted sabe cuáles son los dos sentidos del ser humano que alimentan el corazón? La Biblia lo dice y nos lo enseñó el texto. Dos sentidos alimentan el corazón. ¿Qué alimenta el corazón? Lo que ven los ojos y lo que escuchan los que. Y lo que escuchan los oídos. Padres sabios, que sus hijos vean y oigan de ustedes su autoridad, lo mejor. Amén. Qué fuerte es lo que los hijos ven en los padres. Qué fuerte es eso. Eso puede llevarlos a trascender o a descender. Tremendo cuando un papá tiene que ver, cuando un hijo tiene que ver a su papá borracho, ¿no le parece a usted? Eso es tremendo. Procure que sus hijos vean de usted lo mejor, porque si no van a crecer y después usted no va a tener la autoridad moral para decirle no lo haga, porque usted lo hizo. Y él te va a decir, yo puedo contar una cosa, voy a contarla. Una vez se supo la infidelidad en una pareja por el hijo, porque el hijo veía a su mamá con uno, con otro, con otro y con otro. Y el chino contó y se supo. ¿Qué ven sus hijos? ¿A usted no le preocupa lo que ven sus hijos de usted? Padres, nunca desaprovechen la oportunidad de guiar el corazón de sus hijos. Sus palabras tienen la capacidad de llegar al corazón. ¿Me escuchó lo que dije? Un corazón enfermo produce cuerpos enfermos. Un corazón alimentado por las palabras sabias de un padre produce vida. ¿Amén o no amén? El versículo 23 y 24, un padre sabio como el proverbista sabe que guiar el corazón de su hijo implica limpiarlo. ¿Limpiarlo de qué? De lo que dice el texto. Siguiente versículo. De la perversidad, de la iniquidad, de la maldad, en otras palabras. La mejor manera de que un padre evita la suciedad del corazón en sus hijos es no dejándole herencias sucias. No le dejes herencias sucias a tus hijos. Que tu hijo vea que tú eres un vengativo, un rencoroso, que hablas mal de la gente delante de ellos. Que llega y le dice, llegó fulanito, dígale que no está. Le está enseñando a decir mentiras. Que mandó a decir a mi papá que no está. Escúcheme, los gritos de un corazón sucio, ¿sabe cuáles son? El dolor. ¿El qué? Por eso, padres sabios, estén atentos al dolor que perciban en el corazón de sus hijos, porque pueden ser gritos de suciedad en su corazón. ¿Y para qué está usted, papá? Para limpiarlo. Un padre sabio enseña a sus hijos los verdaderos tesoros a guardar y cuidar: la sabiduría y el corazón. El consejo de un padre sabio ayuda a evitar el mal corazón de un individuo. Y en los últimos versículos 25, un padre sabio como el proverbista Salomón busca la manera de dirigir el corazón de sus hijos. Un padre sabio enseña a un hijo a discernir, a que vea más allá de y a que camine por la rectitud.
un padre sabio, enseña a su hijo que el corazón es el lugar más delicado y del que más debe cuidar. Por eso un papá debería enseñarle a sus hijos a que entreguen bien el corazón. ¿A que entreguen qué? Porque según Proverbios, todos los varones jóvenes de 20 a 30 años quieren tres cosas: plata, poder y princesas. ¿Sí o no? Es verdad. Plata, poder y princesas. Y las mujeres quieren tres cosas según Proverbios. No se las voy a decir. Después se las digo. Un padre sabio enseña el tipo de consejeros y de consejos que necesita el corazón. Un padre sabio se ha ganado el corazón de sus hijos para que estos le escuchen toda la vida. Padre sabio guía el ¿qué? El corazón. Papá, gánese el corazón de sus hijos para que sus hijos lo escuchen toda la vida. Amén. Porque hay hijos que no les gusta escuchar a sus papás, porque sus padres no se han ganado el corazón de ellos. Una de las cosas que más disfruto yo, de verdad, no es por chicanear, es hablar con mi papá. Sentarme a hablar con él, escucharlo. Él se ha ganado mi corazón y podemos durar horas hablando. Y qué bonito. Y me enseña a mí a dejar un legado cuando tenga hijos, a ganarme el corazón de mis hijos para que ellos también quieran escucharme. Gánese el corazón de sus hijos, porque no hay cosa más rica que uno ser adulto, su papá ya tenga algunas canas en la cabeza y hablar con un viejo de esos. Qué cosa tan deliciosa. En conclusión y para terminar, hasta aquí hemos visto tres áreas de la vida en las que guía un padre sabio. Muy bien, el carácter, el camino y el corazón. Quiero cerrar esta mañana con lo siguiente y présteme atención. Versículo 3. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Siguiente. Y él me enseñaba. El proverbista Salomón sabe que nunca una madre llenará el espacio de un padre. Y más cuando se trata de guiar. Lo que más, versículo 3, lo que más hizo sabio a Salomón como padre fue la herencia que recibió del suyo. Amén. O sea, de David. ¿Qué recibió de David? La fe, el temor y el amor por Dios. La mejor herencia que un papá le deja a sus hijos es la fe. Es la fe, es lo que cree. Padres, esto es para ustedes y también para las mamás. Padres, descansen en esto. Escúcheme, escúcheme. Padres, descansen en esto. Dios no llamó a los padres a tener buenos hijos. Dios no llamó a los padres a tener buenos hijos. Dios llamó a los padres a ser buenos padres. ¿Entendió o no entendió? Un padre sabio forma el carácter, el camino y el corazón de sus hijos, ganándose un sentido particular del hijo. Versículo 1. Oíd. Versículo 10. Oye. Versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tú. ¿Cuál es el sentido que todo papá sabio debe ganarse? El oído.
¿Cuál debe ser? Jesucristo es el modelo de carácter a donde ustedes, papás, deben llevar a sus hijos. Jesucristo es el camino que ustedes, papás, deben abrir y mostrar a sus hijos para que transiten por él. Jesucristo es por quien deben velar, papás, para que sea él el que se siente en el trono del corazón de sus hijos. Padres, lo mejor del Día del Padre es decirles a ustedes que ustedes también son hijos. Amén, papás. Y que Dios es su Padre. En quien pueden descansar, en quien pueden confiar, en quien pueden ser hijos. Y Él les ayudará a ser padres. Amén. Colóquese de pie. Quiero invitarla a que ore conmigo. Y quiero invitar a los padres a que en esta mañana sean rodeados por su familia. Están la familia ahí, los de los papás de papá. Rodee, por favor, a su papá, a su papá especialmente. Esposa, mamá, rodee, hijos, rodeen a su papá. Y si no lo tiene aquí, pues ore por él desde aquí. Y vamos a orar por los padres, a los que posiblemente ya su papá partió a la presencia de Dios. Dele gracias a Dios por el papá que tuvo. Dígale: gracias, Señor, por mi papá. Y vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres un Dios bueno. Oramos por esa figura llamada papá. La colocamos delante de tu presencia, Señor, porque es tu voluntad esa figura, porque lamentablemente, Señor, en este tiempo ha sido marginada, pero tú, Dios, traes sanidad al corazón. Y nos dices que ellos son de tu voluntad. Por eso celebramos en este día, Señor. Por eso te imploramos, Padre Celestial, que tú bendigas a ese varón, Señor, que se esfuerza, que piensa en el sustento, que se afana, que se preocupa por sostener su casa, Dios. Señor, que a veces no se puede comprar nada para él porque primero está sus hijos, su esposa, las responsabilidades. Señor, oro en esta mañana y te pido por esa figura paterna, Dios. Te pido, Señor amado, que tú le bendigas, que tú le guardes. Familia que estás ahí abrazando a ese papá, a ese esposo, ora al Señor y bendícelo. Dile: Señor, bendecimos, lo bendecimos. A los que no tenemos a nuestros papás aquí, bendigámoslos. Si tú no tuviste un buen padre, entrégaselo a Dios y dile: Señor, sé tú obrando en él. Señor, gracias porque tú eres nuestro Dios y nuestro buen papá. Te damos a ti el honor y la gloria. Te damos las gracias porque en ti podemos descansar. Te pedimos, Señor, que en este momento la presencia de tu Espíritu Santo esté con nosotros. Señor, que tu gloria siga obrando en nuestra vida. Señor, guía a estos papás que están en este lugar a ser padres sabios. Señor, a guiar en estas tres áreas: en el carácter, en el camino, en el corazón. Que hagan tu voluntad, Señor, es lo que te pedimos. Y que en este lugar tu presencia abunde. Y que tú, Señor, hables, porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Dios. Bendecimos este momento, bendecimos este lugar, bendecimos a cada papá en esta mañana, Señor, y te damos gracias porque tú eres fiel y bondadoso. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Conoce nuestra programación. Celebraciones presenciales. Domingos 8 a.m. y 10 a.m.
Miércoles noches de día 7 pm. Sábados ayuno 8 am, celebración infantil 3 pm y casa de día juvenil 4 pm. Celebraciones virtuales, domingos 11 am y jueves 7 pm a través de Facebook Live. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Misión Vida Bosa AD y YouTube e Instagram como Iglesia Misión Vida Bosa AD. Tiempos de oración Amanecer con Dios. Lunes a viernes 5 am a través de Google Meet. Bendiciones, Iglesia. Misión Vida Bosa, Asambleas de Dios.